Nos enseñaron a buscar a Dios afuera, en templos lejanos, en altares intocables, en voces que supuestamente hablan por Él. Pero hoy te voy a revelar algo que cuando lo entiendes te cambia para siempre. El reino de Dios ya está dentro de ti. Si te quedas en este video vas a descubrir por qué la Biblia nunca apuntó a un edificio, sino a tu interior. Vas a entender por qué Jesús dijo una frase tan poderosa, tan incómoda para las jerarquías, que durante siglos muchos prefirieron ignorarla. Una frase que te libera, que te empodera y que rompe cadenas invisibles. El reino de Dios está dentro de vosotros. Quédate, porque hoy no solo vas a escuchar esta frase. Hoy la vas a comprender de una forma que te hará decir, ¿por qué jamás me lo dijeron así? Hoy vamos a entrar en un misterio que siempre estuvo frente a nuestros ojos, pero que pocos se atreven a explicar. Que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, sino en tu mente, en tu espíritu, en tu conciencia. Y aquí viene algo clave, así que no te lo pierdas. Si tú eres el templo, ¿qué pasaría si limpias ese templo? ¿Qué pasaría si lo despiertas? ¿Y qué pasaría si aprendes a escuchar la voz que siempre ha estado hablándote desde adentro? Quédate, porque hoy te voy a mostrar cómo ese templo interior funciona, cómo se activa y cómo te conecta con lo divino sin intermediarios, sin jerarquías, sin miedo y sin permiso de nadie. Este video no te va a decir que seas religioso. Este video te va a recordar que siempre fuiste sagrado. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar la manera en la que entiendes a Dios, la espiritualidad y a ti mismo. Comenzamos. 1. Dios nunca quiso un templo de piedra. Siempre te quiso a ti. Hay una verdad que ha estado frente a nosotros desde el principio. Una verdad tan simple y tan profunda que cuando se comprende, cambia la forma en la que te relacionas con Dios para siempre. Dios nunca estuvo realmente interesado en templos de piedra. Lo que siempre quiso fueron templos vivos, templos que sienten, templos que caminan, templos que pueden responderle desde el interior. Y ese templo eres tú. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios repite una idea que desconcierta a quien la escucha con atención. No habito en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, durante siglos nos enseñaron a buscarlo afuera, lejos, en edificios, en jerarquías, como si el camino hacia lo divino estuviera siempre en otra parte. Pero hay algo profundamente revelador aquí. Los templos físicos nunca fueron el destino. Fueron una sombra, una maqueta simbólica, un recordatorio externo de una realidad interna. Todo el tiempo señalaban hacia un solo lugar, la conciencia humana. Cuando Jesús pronuncia esas palabras que incomodan a los sistemas religiosos, el reino de Dios está dentro de vosotros. No está haciendo poesía espiritual. Está revelando el diseño original. El verdadero lugar santo está en ti. Tu mente es el atrio. Tu espíritu es el santuario. Tu conciencia es el altar donde ocurre el encuentro. Y esto tiene una implicación inmensa. Si tú eres el templo, entonces tú eres el guardián de ese templo. Tú lo limpias. Tú lo honras. Tú decides quién entra y qué sale. No un sacerdote. No una estructura humana. No un intermediario. Tú. Y aquí es donde muchos comienzan a despertar. No se trata solo de un concepto bonito. Se trata de comprender que lo divino no está lejos, no está afuera, no está condicionado a un edificio. Lo divino fue colocado dentro de ti desde el principio. Cuando esta verdad se enciende por primera vez, algo cambia. Comprendes que Dios nunca estuvo distante y que el templo que Él siempre quiso habitar eres tú. 2. Dios rechazó los templos hechos por manos humanas. Hay un detalle en la Biblia que muchas instituciones prefieren no subrayar. Un detalle tan incómodo que si lo entiendes desmonta siglos de dependencia religiosa. Dios nunca pidió templos de piedra. Los toleró, pero no los deseó. El primer templo que se construyó, el de Salomón, fue una idea humana, no divina. Y aunque Dios lo permitió, dejó claro que su esencia no podía encerrarse allí. Por eso, más adelante surge una declaración que rompe cualquier estructura construida por el hombre. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Esa frase es un terremoto, una explosión espiritual, una sentencia que destruye toda forma de control exterior. Si Dios no habita en templos humanos, ¿por qué seguimos buscándolo allí? ¿Por qué se nos enseñó que necesitamos un edificio para sentirlo? ¿Por qué tantos sistemas han hecho creer que Dios se encuentra donde ellos deciden? Porque un Dios externo es controlable, pero un Dios interno es imposible de manipular. El error no está en los templos físicos. El error está en olvidarnos que el templo nunca fue el destino final. El templo siempre fue una sombra, una figura, un símbolo, una representación externa de lo que Dios haría después, colocar su presencia dentro del ser humano. Por eso, cuando Esteban pronuncia esta declaración, la audiencia enloquece. Y no fue por blasfemia, fue por miedo. Porque si Dios no está limitado a muros,
entonces nadie puede monopolizar su presencia. El mensaje es claro. Un templo sin Dios es un edificio vacío, y un ser humano con Dios adentro es un santuario vivo. El plan nunca fue encerrar a Dios. El plan fue liberarte a ti. 3. La profecía que anunciaba que Dios viviría dentro del ser humano. Aquí es donde todo hace clic. Aquí es donde la Biblia deja de ser historia y se convierte en revelación personal. Porque mucho antes de Jesús, mucho antes de Pablo, mucho antes del cristianismo, ya había sido anunciado que Dios no habitaría en templos, sino en personas. Y esta profecía no la dijo un hombre cualquiera. La dijo Ezequiel, uno de los profetas más profundos que han existido. Dios declara algo tan poderoso, tan revolucionario, que si realmente lo creyéramos, no volveríamos a sentirnos solos ni un solo día. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Ezequiel 36, 27. No cerca, no sobre, no a través, dentro. Esta frase es el corazón del plan divino. Es la explicación de por qué los templos eran provisionales, eran simbólicos, eran solo un recordatorio de algo mucho más grande. La intención de Dios nunca fue quedarse en un arca, en un cuarto privado o en un edificio que solo unos pocos podían entrar. La intención siempre fue esta: convertir al ser humano en el lugar de encuentro. Y mira la fuerza de esta profecía. No dice visitaré tu vida, no dice me acercaré a ti, no dice te acompañaré desde afuera. Dice, pondré mi espíritu dentro de ti. ¿Te das cuenta del peso de eso? La divinidad no desciende para estar lejos, desciende para residir. Por eso Jesús nunca enseñó una religión. Enseñó a despertar el templo interior que había sido anunciado siglos atrás. Por eso Pablo no inventa nada cuando dice, ustedes son templo del Espíritu. Solo está confirmando lo que Ezequiel ya había dicho. Esta es la revelación que transforma todo. Dios no está esperando que lo busques afuera, está esperando que lo reconozcas adentro. Y cuando entiendes esto, la culpa pierde fuerza, el miedo se rompe, la soledad desaparece y la espiritualidad deja de depender de edificios o personas, porque la presencia divina no se visita, se lleva adentro. 4. Ser el templo significa llevar un poder espiritual interior que nadie puede quitarte. Hay algo que muy pocos entienden, algo que cuando lo escuchas te cambia la manera de vivir, de decidir, de amar, de caminar por la vida. Cuando la Biblia dice que tú eres el templo, no está usando una metáfora bonita, está describiendo un estado espiritual real. Ser el templo significa que llevas poder dentro, no prestado, no temporal, poder que vive en ti. Y escucha esto. El templo no depende del lugar. El templo transforma al lugar. Por eso Jesús no necesitaba un altar para sanar. No necesitaba un edificio para enseñar. No necesitaba un templo para manifestar la presencia. Él era el templo. Y tú también. Ser el templo significa que ya llevas dentro guía espiritual, discernimiento, intuiciones que te protegen, paz que no viene del mundo, fuerza que no viene de ti, claridad en los momentos oscuros. Es ese algo que te levantó cuando creías que no podías. Es esa voz interna que te dijo que no te destruyeras. Es esa sensación de esto no es para mí cuando ibas hacia algo que te dañaba. Es esa paz que aparece sin explicación en medio del caos. Ese es el templo hablando. Ese es el reino actuando desde adentro. Ese es el poder que siempre estuvo ahí, aunque nadie te lo haya explicado así. Y aquí viene la revelación fuerte. Cuando tú eres el templo, el exterior ya no tiene poder para decidir tu destino. No importa quién te rechazó, quién te hirió, quién te subestimó, quién te quiso apagar. Lo divino que vive dentro de ti no obedece a la opinión de nadie. No responde a un edificio, no necesita un ritual, no espera aprobación humana. Ser el templo significa que lo más sagrado de tu vida no está en tus circunstancias, está en tu interior. Y cuando una persona entiende esto, ya no mendiga energía, ya no busca señales desesperadas, ya no se siente vacía, ya no vive como alguien que falta, vive como alguien que contiene, porque el poder no se pide, se despierta. Y ese despertar es lo que Jesús vino a activar. Si tú eres el templo, ya no eres alguien que busca la presencia, eres alguien que la porta. Y una vida que lleva luz dentro, siempre termina brillando afuera. 5. ¿Cómo se activa el templo interior? La clave que nadie te explicó. Saber que eres el templo es una revelación, pero activar ese templo es una transformación. Y aquí viene algo fuerte. El templo interior no se activa con ritos, no se activa con correr a un edificio, no se activa repitiendo palabras sin sentirlas. El templo interior se activa con conciencia, con presencia, con una decisión interna que cambia la vibración de tu vida.
Hay 3 llaves que Jesús enseñó, pero que pocas veces son explicadas como parte del mismo misterio. 1. La primera llave, la quietud interior. La Biblia no dice, busca a Dios en el ruido. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es acceso. Cuando tu mente se aquieta, el templo se abre. La voz interior deja de pelear contra 1000 pensamientos y se vuelve audible. La quietud no te acerca a Dios, te revela que nunca se fue. 2. La segunda llave, la atención a lo que sientes. El templo no habla con gritos, habla con paz, habla con luz, habla con incomodidades que te protegen, habla con intuiciones que llegan antes que la razón. Cuando ignoras lo que sientes, cierras el templo. Cuando escuchas lo que sientes, enciendes la lámpara interna. Jesús decía, el ojo es la lámpara del cuerpo. Ese ojo es la conciencia, el enfoque, la atención. Lo que enfocas se expande, lo que niegas te gobierna, lo que atiendes lo transformas. 3. La tercera llave, la coherencia interna. El templo se activa cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces se alinean. No puede ser templo de luz si cargas intenciones oscuras. No puede ser templo de paz si sostienes acciones que te quitan paz. No puede ser templo de verdad si te traicionas a ti mismo. La coherencia no es perfección, es dirección. Cada vez que eliges la verdad, por pequeña que sea, enciendes una lámpara más dentro del templo. Cada vez que eliges lo sano, lo honesto, lo auténtico, el reino se siente más, porque el templo interior es un espacio que se ilumina con decisiones, no con apariencias. Y aquí está el secreto que amarra todo el punto. El templo no se activa esperando que algo pase afuera. Se activa cuando despierta algo adentro. No es magia, no es suerte, no es emoción pasajera. Es reconocer, escuchar y responder al Dios que ya vive ahí. Cuando activas tu templo interior, tu energía cambia, tu vida cambia y tu propósito se vuelve claro como nunca antes. 6. Los enemigos del templo interior. Las fuerzas que intentan apagar tu luz. Si tú eres el templo, entonces entiendes algo crucial. No todos quieren que ese templo esté despierto, porque una persona que sabe que lleva luz dentro, que tiene discernimiento, que tiene acceso directo a lo divino, que no depende de estructuras, es una persona imposible de controlar. Por eso, desde hace siglos, existen fuerzas externas e internas que intentan apagar ese templo. Y no vienen disfrazadas de demonios, vienen disfrazadas de pensamientos, culpas y voces que parecen tuyas. 1. El primer enemigo, la culpa que te hace sentir indigno. Nada apaga más rápido un templo que la sensación de no merezco. La culpa te hace creer que Dios está lejos, que no puedes acercarte, que tu templo está sucio, que no vales lo suficiente para aportar luz. Pero la culpa no viene de Dios. La culpa viene de sistemas que te quieren roto, porque un templo roto nunca se levanta. La culpa no te transforma, te paraliza. 2. El segundo enemigo, el miedo que te hace dudar de tu luz. El miedo te dice, ¿y si te equivocas? ¿Y si no es Dios hablándote? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no eres suficiente? El miedo no te protege, te encierra. Un templo con miedo no emite luz, se esconde. Y un templo escondido deja de cumplir su propósito, iluminar. 3. El tercer enemigo, las voces externas que apagan tu identidad espiritual. La opinión de otros es una de las herramientas más peligrosas cuando no sabes quién eres. Hay personas que jamás soportarán ver tu templo encendido, porque tu luz revela sus sombras. Tu claridad incomoda su confusión. Tu libertad confronta sus cadenas. Por eso te critican. Por eso te dicen que estás exagerando. Por eso te hacen dudar de lo que sientes. Por eso te quieren corregir. Las voces externas apagan templos enteros, cuando tú empiezas a creer que ellos saben más de ti que tu propia luz interior. 4. El cuarto enemigo, la desconexión interna. No necesitas grandes pecados para apagar un templo. Solo necesitas olvidarte de ti, dejar de sentirte, dejar de escucharte, vivir en automático. La desconexión hace que ignores intuiciones, apagues alertas, normalices situaciones que te destruyen y camines como si no llevaras nada sagrado dentro. La desconexión es el enemigo más silencioso, pero también el más letal, porque el templo se apaga sin que te des cuenta. La revelación final de este punto: los enemigos del templo no son más fuertes que el templo. Jamás lo han sido. La culpa se disuelve cuando recuerdas de quién vienes. El miedo desaparece cuando reconoces la luz que ya tienes. Las voces externas pierden poder cuando honras tu identidad. Y la desconexión se rompe cuando vuelves a mirar hacia adentro.
Ningún enemigo espiritual puede apagar una luz que fue puesta por Dios. Solo puede convencerte de que no está ahí. Pero en cuanto tú recuerdas quién eres, el templo despierta y todo a tu alrededor comienza a transformarse. 7. ¿Qué sucede cuando el templo interior despierta? Los frutos visibles del reino dentro de ti. Cuando el templo interior se enciende, no solo cambia tu espiritualidad, cambia tu vida entera. Y esta es la parte que nadie explica. El despertar espiritual siempre produce señales visibles. Jesús lo llamó frutos, señales de que algo dentro de ti está vivo, iluminado y guiado. No son emociones, no son teorías, no son frases bonitas, son transformaciones reales. 1. Se despierta una paz que no viene del exterior. Jesús dijo, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Cuando el templo despierta, la paz no depende de circunstancias. Puedes estar en tormenta y aún así sentir calma, porque la paz ya no viene de afuera, viene del reino dentro de ti. 2. Tu discernimiento se vuelve más agudo. Cuando eres templo, algo en ti sabe. No sabes cómo, pero sabes. Jesús lo describió como ojos que ven, esa intuición profunda que te alerta, te guía, te confirma, te detiene, te impulsa. No es paranoia, no es superstición, es el espíritu dentro enseñándote. 3. Tu energía cambia y tu entorno lo nota. Cuando el templo se enciende, tu luz interior empieza a expandirse sin que hables. Personas comienzan a contarte sus problemas. Algunas personas se acercan, otras se alejan. Tu presencia cambia ambientes, porque donde hay luz, la sombra retrocede. 4. Se rompen ataduras internas sin que las fuerces. Viejos patrones, viejas heridas, viejos ciclos, comienzan a caerse como cadenas oxidadas, porque cuando el templo se ilumina, la oscuridad pierde lugar. Jesús decía, la verdad los hará libres. Esa verdad vive dentro de ti. 5. Tus decisiones se vuelven más sabias y alineadas. Ya no eliges por miedo, por presión, por culpa o por costumbre. El templo despierto te hace elegir desde claridad, desde propósito, desde luz, desde amor propio. Y cuando tus decisiones cambian, tu destino cambia. 6. Sientes conexión con lo divino en lo cotidiano. El templo despierto no te acerca a Dios los domingos, te acerca a Dios siempre, en lo pequeño, en lo común, en lo que antes ignorabas, en conversaciones, en silencios, en intuiciones, en esas coincidencias que empiezan a pasar cada semana, porque ya no buscas a Dios afuera, lo reconoces adentro. La revelación final de este punto, cuando el templo interior despierta, la vida deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como propósito, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no caminas vacío, camina con el reino por dentro. 8. La responsabilidad del templo. ¿Cómo se cuida la luz que Dios puso dentro de ti? Ser el templo no es un título, es una responsabilidad, porque cuando Dios coloca su espíritu dentro de ti, no solo te da luz, te confía esa luz. Y aquí viene una verdad que pocos están listos para escuchar. No todos cuidan su templo, no todos protegen lo que llevan, no todos honran la presencia que recibieron. El templo interior puede arder o puede apagarse, y la diferencia está en cómo lo cuidas. 1. Proteger tu interior de lo que te contamina emocionalmente. Jesús limpiaba el templo, literalmente. Expulsaba lo que no pertenecía allí. Quitaba lo que robaba, manipulaba o ensuciaba. Ese acto no era simbólico, era enseñanza. Significa, no dejes entrar en tu templo lo que te roba paz. No dejes dentro lo que te apaga. No normalices lo que te destruye. Tu templo es sagrado. No todos merecen acceso. 2. Alimentar tu espíritu con lo que lo hace crecer. Un templo vacío se vuelve frío. Un templo nutrido se vuelve fuego. La Biblia lo llama pan de vida, agua viva, aceite en la lámpara. Cada pensamiento sano, cada palabra que te edifica, cada acto de autenticidad es alimento para tu templo. Jesús dijo, la lámpara necesita aceite. Ese aceite es lo que consumes por dentro. 3. Habitar tu templo con verdad, no con máscaras. El templo interior no se lleva bien con la falsedad. Cuando vives actuando, complaciendo o escondiéndote, el templo se apaga. Pero cuando eliges la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo, el templo brilla. La verdad siempre enciende. 4. Cuidar tu templo también es cuidar tu cuerpo y tu paz. Pablo lo dijo claro. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. El templo no es solo espíritu. Tu cuerpo es parte del diseño. Cuando duermes, cuando descansas, cuando te cuidas, cuando dices no, cuando pones límites, cuando te respetas, estás honrando el templo. 5.
No permitir que otros dirijan tu templo. Escucha esto. Lo más sagrado de tu vida no puede estar en manos de otros. Tu paz no pertenece a nadie. Tu identidad no pertenece a nadie. Tu fe no pertenece a nadie. Cuando permites que alguien más controle tu templo, pierdes el diseño original. El templo es tuyo y de Dios. Nadie más tiene autoridad allí. La revelación final de este punto: cuidar tu templo no es ser perfecto, es ser consciente. Es recordar todos los días que llevas dentro algo sagrado, que cada decisión es una ofrenda, que cada pensamiento es un ladrillo, que cada palabra es una lámpara. Y cuando cuidas tu templo, la luz no solo permanece, se fortalece hasta volverse imposible de apagar. 9. El engaño que oculta quién eres. ¿Por qué casi nadie descubre que es templo? Hay una razón profunda, histórica y espiritual, por la que la mayoría de las personas pasan toda su vida sintiéndose vacías, buscando afuera lo que ya llevan dentro. No es casualidad, no es ignorancia, es el engaño más antiguo de la historia espiritual. Un engaño tan bien construido que ha logrado ocultar la verdad más poderosa del ser humano, que Dios vive dentro de ti, que tú eres el templo, que tú portas luz. ¿Y por qué ese secreto fue tan ocultado? Porque un ser humano que sabe lo que es, que sabe lo que lleva, que sabe lo que porta, es imposible de controlar. 1. Te enseñaron desde niño a buscar afuera lo que estaba adentro. Desde pequeño te dijeron: ve allá para encontrar a Dios. Escucha a esta persona, ella sabe más que tú. No confíes en tu intuición, confía en la autoridad. Dios está arriba, lejos, observándote. Jamás te dijeron: el reino está dentro de ti, porque si lo supieras, despertarías, te volverías libre, y la libertad espiritual es peligrosa para los sistemas. 2. Te hicieron creer que no eras digno. El templo interior se apaga cuando te sientes indigno. La culpa es el arma perfecta para mantenerte pequeño. Si crees que Dios está decepcionado de ti, ¿cómo vas a atreverte a entrar a tu templo? ¿Cómo vas a escuchar tu voz interna? ¿Cómo vas a confiar en tu luz? Pero escucha esta revelación. La indignidad no viene de Dios. La indignidad viene de los hombres. Dios nunca rechazó templos sinceros, solo templos corruptos. Tu corazón sincero siempre fue suficiente. 3. El miedo fue usado como herramienta espiritual. El miedo es la forma más rápida de apagar una lámpara. Y por eso tantas doctrinas se construyeron sobre él. Dios te castigará. Dios te abandonará. Dios no te escuchará. Dios está enojado contigo. Un ser humano con miedo no puede mirar hacia adentro. Si esconde, tiembla, cede, depende. Pero Jesús lo dijo claro: no temáis, una y otra vez, porque el miedo apaga templos. 4. Las voces externas opacan tu identidad espiritual cuando otros te dicen quién eres, cuando otros definen tu valor, cuando otros dictan tu destino. Tu templo se vuelve silencioso. Las voces externas son ruidos que intentan cubrir la voz del Espíritu dentro de ti. Y Jesús lo sabía. Por eso decía: mis ovejas escuchan mi voz, no la voz de otros, no la voz del miedo, no la voz del sistema. 5. La distracción moderna es el nuevo enemigo del templo. Hoy vivimos ocupados, saturados, ansiosos, desconectados. El enemigo ya no destruye templos, solo los distrae. La distracción es la nueva ceguera espiritual. No te quita la luz, te hace olvidarte de que la tienes. El engaño nunca fue que Dios estuviera lejos. El engaño fue hacerte creer que tú no eras digno de tenerlo cerca. Pero la verdad que Jesús vino a revelar es esta: Dios no está lejos, Dios no está afuera, Dios no está escondido, Dios está dentro. Y 10. El propósito de la luz interior: iluminar sin imponer, tocar sin forzar. Cuando descubres que Dios habita dentro de ti, algo profundo ocurre. Tu vida deja de ser solo tuya. Lo que llevas dentro, esa paz, esa claridad, esa presencia, empieza a transformar todo a tu alrededor, sin que tengas que decir una palabra. Porque la luz auténtica no grita, no obliga, no presiona, no se desespera por convencer. La luz simplemente es, y por ser, transforma. Jesús lo explicó con una metáfora tan simple que muchos la pasaron por alto. Ustedes son la luz del mundo. No dijo sean perfectos. No dijo impongan su fe. No dijo hagan ruido. Dijo luz. Y la luz tiene un poder silencioso. Acompaña, guía, expone, sana, revela, sin pelear. Cuando lo divino se activa en ti, tu presencia calma. Tu mirada transmite paz. Tu energía ordena. Tu autenticidad inspira. Tu claridad despierta a otros. Tu forma de amar sana heridas profundas. Y lo hermoso es esto: no necesitas hablar como predicador para que Dios se note en ti. Las personas sienten tu esencia antes que tus palabras.
sienten tu enfoque, sienten tu firmeza emocional, sienten tu paz en medio del caos, sienten que llevas algo. Ese algo es la luz interior. Es la chispa divina que no se puede apagar. Es la presencia que habita en tu interior, irradiándose hacia afuera de manera natural. Y esto es clave. La verdadera espiritualidad no consiste en imponer creencias. Consiste en encender tu propia luz, para que otros recuerden que también la tienen. Un corazón iluminado enciende a otro. Una vida despierta despierta a otra. Una persona consciente revela caminos para quien está perdido. La luz que portas no es solo para ti, es para el mundo que te rodea. Es tu misión silenciosa, tu legado espiritual. Si algo te llevas de todo este mensaje, que sea esto. Lo sagrado no vive lejos, vive en ti. Y cuando reconoces esa verdad, tu vida se vuelve un reflejo de lo divino, una lámpara viva que guía, inspira y transforma sin esfuerzo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a seguirme aquí, para más contenido espiritual profundo, revelador y lleno de luz como este. Apenas estamos empezando.